Quiero que piensen por un momento en las personas religiosas, en aquellas personas que creen en un Dios, en seres mágicos, en seres extraordinarios, que creen que ciertas respuestas como lo que hay más allá de la vida, lo que hay más allá de nuestro cosmos, por así decirlo, pues se resuelven en lo que les dice la Biblia, por ejemplo, o lo que los dice sus escrituras sagradas que vienen heredando de milenios. Estas respuestas a ambientes naturales, como ya lo dije, la vida y la muerte, como que hay atrás del cosmos, incluso elementos sobrenaturales, ¿no? Fantasmas, seres extraordinarios. Y ahora quiero que piensen en aquellas personas que creen ciegamente en lo que les dice la ciencia. O quiero que piensen en aquellas personas que defienden fielmente y firmemente su religión a capa y espada. Y quiero que piensen en esas personas que defienden a capa y espada la ciencia. Hay una anécdota que es muy compartida por las personas religiosas eh, de una persona que es un cirujano, ¿no? Un cirujano que se dedica a estudiar y a trabajar con el cerebro de las personas, ¿no? Y la anécdota es que este cirujano es religioso, es muy religioso. Entonces una persona le dice, oiga, usted siendo una persona de ciencia, ¿por qué es tan religioso? Eh, o sea, usted se debe de seguir por las pruebas, ¿no? ¿A poco alguna vez has visto a Dios? ¿O alguna vez has visto a un ángel? Y el médico, el cirujano le responde, mira, yo llevo 20 años operando cerebros y nunca he visto una idea. Sin embargo, creo en ellas. Hay cosas que sabemos que están, incluso científicamente, pero que no podemos ver y que creemos firmemente en ellas. No podemos ver a los microorganismos más que con aparatos muy sofisticados y creemos en eso. No podemos actualmente, al menos los ciudadanos de a pie, llegar a la luna. Sin embargo, creemos que se puede llegar. Y creemos porque hay un montón de científicos que nos dicen que se puede. A pesar de que esos científicos podrían ser igual a cualquier pastor de iglesia que nos estaría contando una mentira, entre comillas, para que nosotros vivamos con una cierta tranquilidad, la tranquilidad que nos da creer en la ciencia, así como a los religiosos les da tranquilidad creer en la religión. Y a ver, antes de que piensen que soy un terraplanista y que les voy a venir a adoctrinar de ese tipo de cosas, no va por ahí. Quiero que nos pongamos a reflexionar entre la relación que existe entre la ciencia y la religión, entre la magia y la ciencia, porque quiero que analicemos una serie de Netflix, Arcane. Ya la vieron en el título. Si no la han visto, se las recomiendo bastante, está muy buena, pero para que vayamos sobre la misma línea, basta con que vean los primeros 3 capítulos. Y no pasa nada más, porque no va a hablar en sí de la historia, sino del mundo que se construye en Arcane, ¿no? Entonces, este mundo me llamó bastante la atención porque tenemos, por así decirlo, dos ciudades, o tenemos una gran ciudad dividida en dos. Tenemos Piltover, que es la ciudad de los ricos, la ciudad próspera, por así decirlo. De hecho, habitualmente la vemos luminosa, está pues en la parte superior de este mundo. Las personas visten muy elegante, visten con colores claros, blancos. Por ahí recuerdo que vi unos tonos cafés, beige, por así decirlo, unos colores café claros. Es un mundo muy luminoso, el mundo de Piltover. Y luego tenemos el mundo de Zone, no sé bien cómo se pronuncia, no recuerdo cómo se pronuncia, pero es el mundo bajo, ¿no? Es el mundo de las clases sociales bajas. Y por lo tanto es un mundo que se maneja con colores oscuros, con grises, porque aparte es un lugar que aparentemente está alejado del sol. Entonces se maneja con grises en las personas, se maneja con colores que tienen que ser vistosos en esta zona de la ciudad. Entonces hay por ahí unos verdes neón, azules neón,
unos colores que aparentemente son llamativos, pero son llamativos artificiales. A diferencia de la ciudad alta, que los colores llamativos, por así decirlo, son llamativos luminosos. Les digo, el blanco, el café claro, por ahí hay azules, en el submundo los azules son oscuros. eh, Les digo, los colores son artificiales, los azules, los morados, salvo ciertas excepciones. A lo mejor veremos por ahí un azul marino en la parte superior, pero pues combina con todas estas luces, ¿no? Estoy pensando en ropajes que llevan estos colores azules marinos, creo que en los uniformes de los soldados los llevan, pero el punto aquí es que no van con la artificialidad que sí se maneja en el mundo bajo. Eh, y lo que me llamó la atención de estos dos mundos es que están construidos eh, alrededor de subgéneros de la ciencia ficción. El mundo superior se asemeja mucho al steampunk. Tengo un video en mi canal de YouTube explicando lo que es el steampunk, pero para quienes no conozcan el subgénero, les explico a grandes rasgos que el steampunk es un mundo que llamamos retrofuturista, es decir, que en apariencia nos recuerda al siglo, a la época isabelina, a esta época antigua de Inglaterra, en cómo se viste la gente, en los artefactos que utilizan y demás. Estéticamente nos recuerda a esta época, pero el principal motor es el uso del carbón y el uso del vapor. Entonces es un mundo que tiene máquinas futuristas, pero que al mismo tiempo, curiosamente, nos parece anticuado, ¿no? Eh, y entonces, ese es el mundo superior, este mundo construido desde el steampunk. Y luego tenemos el mundo inferior que se asemeja al cyberpunk, no cumple en sí las características del cyberpunk, pero se asemeja mucho. El cyberpunk también es un subgénero de la ciencia ficción y en el cyberpunk vemos que es un mundo futurista, es una distopía, es decir, un mundo fallido. Y habitualmente el personaje principal es un hacker que que aprovecha de las tecnologías para subsistir y vemos que la gente utiliza tecnología de una forma, por así decirlo, es una tecnología, ¿cómo llamarlo? ¿Como tipo austera o es una tecnología tipo hágalo usted mismo? ¿No? O sea, reconstruyen máquinas, reconstruyen computadoras, porque en el cyberpunk habitualmente los personajes son muy pobres y tienen que subsistir apoyándose de esta tecnología que adaptan para poder vivir, pero que tiene que ser barata al mismo tiempo. Y la primera curiosidad que me lleva a esta comparación de estos dos mundos es que la ciudad rica es retro futurista. O sea, nos habla estéticamente de un pasado. Pareciera entonces que los ricos son conservadores, ¿no? Y los pobres ven hacia el futuro, pero hacia un futuro desolador, hacia un futuro empobrecedor, ¿no? Esto es lo primero que me llamó la atención y me puse a analizar mucho el contraste de estos dos mundos. Y cómo, por qué funcionaban así, por qué fueron construidos así, como combinando estos dos subgéneros de la ciencia ficción y hacerlos chocar constantemente, se mezclan constantemente. Hay veces en los que estos dos subgéneros están muy juntos y otros en los que están súper separados. Y eso fue lo que me llamó muchísimo la atención y creo que la respuesta va por ahí, ¿no? Nos quieren plantear el mundo superior con un discurso y nos quieren plantear el mundo inferior con otro discurso que en momentos se mezcla y en momentos se separa. Pero reflexionando sobre todo esto, me doy cuenta que esta serie me planteó otra duda. Las estoy catalogando en subgéneros de la ciencia ficción y para empezar me pregunto, ¿Arcane es una serie de ciencia ficción? ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que el recurso principal que utilizan como elemento científico es la magia. Entonces, ¿esto es ciencia ficción? Si están utilizando la magia. Este. Entonces, quienes ya vieron la serie, quienes ubican la serie, saben de lo que estoy hablando. Los que no ubican la serie, espero que estén entendiendo más o menos hacia dónde está yéndose este tema, ¿no? Hacia dónde se está yendo esta construcción de lo que les quiero plantear.
Hay un personaje que se me olvidó, era lo que estaba buscando ahorita, se me olvidó cómo se llamaba y tache para mí porque es de los personajes principales. En este momento se los busco. Personajes de Arcane. Yo sé que ahorita quienes ya vieron la serie tienen súper ubicado al personaje de los principales, que es un científico y cuyo nombre es... Aquí está, Jace. Ok, sí, sí lo tengo apuntado aquí, pero mi letra es horrible. Jace. Este personaje, sí, Jace. eh, en los primeros 3 capítulos que les digo, y no es considerado spoiler si no lo han visto, porque esto es el planteamiento, ¿no? Este cuate quiere investigar cómo estudiar la magia y cómo utilizar la magia como un recurso científico. Y entonces la academia a la que pertenece le da la espalda. Le da la espalda hasta el punto de expulsarlo de la misma academia. Porque dicen que la magia no se puede controlar, no se puede estudiar como ciencia, ¿no? Y esto es como lo hermosamente metafórico de nuestro mundo real. Ahorita está muy de moda creer en religiones o en creencias espiritualistas que tienen que ver pues con el horóscopo, con cristales, con cuarzo, con hacerse limpias, etcétera, ¿no? Y no falta el científico o el amante de la ciencia que se burla de estas personas que creen en estos elementos mágicos. Entonces vemos cómo se aplica igual en Arcane, ¿no? O sea, está este personaje que a pesar de ser un científico, cree en la magia. Y bueno, todos los personajes saben que la magia existe, pero al mismo tiempo cree que la magia se puede estudiar como ciencia. Y es rechazado por los científicos. Y lo cual me llevó a reflexionar. ¿Se puede estudiar la magia como si fuera una ciencia? Les digo, ahorita, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los horóscopos, ¿no? Yo les puedo decir, digo, no sé de horóscopos, no sé de este tema, pero pues inventándome algo, les puedo decir que si la luna está en una posición, las personas que creen en los horóscopos te van a decir que afecta a los signos zodiacales de diferente forma y que de acuerdo al mes o al año en el que tú naciste, eh, pues te afectan a ti el acomodo de la constelación y es lo que le llaman tu signo zodiacal, ¿no? Entonces, ya sé que en el momento en el que yo digo todo esto, muchas personas amantes de la ciencia, pues van a empezar a decir, ay, esas son patrañas, esas son tonterías. Claro, pues es algo que técnicamente, teóricamente, no se puede comprobar mediante los elementos científicos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo una teoría en el tema de los horóscopos. Digo que es una teoría que obviamente, pues me estoy ahorita les quiero compartir, que no tiene obviamente ningún sustento, es algo como que en lo que he reflexionado filosóficamente, por así decirlo, y es el hecho de que de acuerdo al mes que nacimos, influye más bien como la época del año, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo nací en enero, soy acuario, y enero es un mes muy frío. ¿No? Entonces, enero es un mes de todavía donde todavía está el invierno, lo que es diciembre, enero son meses invernales, entonces son meses de pues guardar recursos, son meses en los que a lo mejor la gente no puede gastar tanto, no puede salir a fiestas, etcétera, ¿no? Entonces, o al contrario, como acaban de pasar las fiestas invernales, a lo mejor tienen un poco más de dinero y pueden consentir al hijo o a la hija. Entonces, yo tengo la teoría, por ejemplo, de este signo se dice que es muy imaginativo, muy que encuentra como alternativas, muy creativo, que es el signo, es uno de los signos que se relaciona con los artistas, ¿no? Entonces, yo tengo la teoría de que, por ejemplo, en esas épocas, como tú naciste en esa época y vas creciendo en esa época, tienes que ser creativo para sobrevivir, ¿no? Conforme vas creciendo, vas siendo creativo y estás acostumbrado a que tu crecimiento parte de una época invernal y tus conocimientos partieron de una época en la que viste a tus padres luchar por el sustento o por el contrario,
te consintieron mucho y eso hace que quieras ser excéntrico, que quieras llamar la atención, porque el Acuario es un símbolo, un signo zodiacal que habitualmente está relacionado con esto, con querer llamar la atención, con ser excéntrico. Entonces yo tengo la teoría de que tiene que ver con el mes en el que naces, cómo te desarrollas y cómo esto te afecta psicológicamente. Esto se podría eh, comprobar científicamente. Ahí tienen un tema de tesis, mis amigos psicólogos. Obviamente no tiene sustento nada de lo que estoy diciendo, es una teoría, pero entonces eso nos respondería cómo afecta, entre comillas, el signo zodiacal en nosotros, ¿no? Y entonces démonos cuenta de que sí se puede estudiar la magia como si fuera una ciencia. O sea, yo lo que les estoy planteando es una hipótesis. Ahí está el término científico, es una hipótesis. Ya nada más falta que se pueda comprobar o no. Creemos ciegamente en la ciencia porque la ciencia es algo que a lo que tuvimos que recurrir los seres humanos para responder las preguntas que no tenían respuestas. Cómo funcionan las estaciones del año, cómo funcionan los campos de cultivo, cómo funciona nuestra salud, cómo funcionan las construcciones que hacemos, cómo mejoramos la energía que tenemos, cómo tenemos una vida mejor. Y todo lo científico tiene una comprobación. Hacemos una hipótesis y lo comprobamos mediante un análisis, ¿no? Que obviamente tiene un desarrollo más amplio, lo estoy reduciendo bastante, pero entendemos, ¿no? Hacia dónde va. Entonces, todo lo que se puede comprobar va hacia la ciencia y todo lo que no hemos podido comprobar va hacia lo mágico. Pero démonos cuenta que la ciencia viene de lo mágico. Pensemos, por ejemplo, en la alquimia. Ahorita tenemos la química porque un montón de güeyes mágicos y un montón de magos querían convertir líquidos en oro. Algo que nunca lograron. Pero lo que sí lograron fue hacer reacciones químicas. La química viene de la magia, de la alquimia, de elementos que ahorita ya nada más encontramos en Harry Potter, pero en que en su momento la gente creía. Pensemos, por ejemplo, en la herbolaria, que hay gente que la menosprecia, porque obviamente pues la medicina ha avanzado tanto que la herbolaria queda un poco obsoleta. No podemos comparar una pastilla que tiene ciertos componentes que ayudan a que mejores a una planta que a lo mejor no tiene todos estos componentes. Pero incluso la medicina pues tiene que partir de un elemento natural, ¿no? E incluso hay médicos que siguen estudiando la herbolaria porque al final de cuentas hay elementos de la herbolaria que sí funciona. A mí todavía me ha tocado cuando voy al doctor que me dicen, vas a tomar esta pastilla y un té de manzanilla para la panza, ¿no? Entonces sí funciona. Este elemento de la herbolaria que está en la línea floja entre la ciencia y lo que creemos que es magia. Entonces, que nuestra ciencia actual no pueda darle una respuesta a la magia, quiere decir que no podemos estudiar la magia mediante la ciencia. Voy a dejar esta pregunta un poquito al aire, porque quiero que pensemos en otros formatos que combinan la magia con la ciencia y que a mí personalmente me han llevado a hacerme esta misma pregunta, ¿no? La que les estoy compartiendo. ¿Podemos estudiar la magia como si fuera ciencia? No sé si ubican la caricatura Hora de Aventura. Hora de Aventura nos presenta un mundo que aparentemente es mágico, ¿no? Tenemos a Finn el humano que vive aventuras junto con Jake el perro y pues tenemos a personajes como la Dulce Princesa y su reino de Dulce que son como dulces personificados, ¿no? Humanizados, con rostro y que hablan y demás. Y pareciera un mundo de fantasía, pero resulta que este mundo nace a partir de la Guerra de los Hongos, que no es más que otra cosa que una metáfora de una guerra nuclear. Ok, una guerra nuclear que destruye al mundo y de este mundo destruido nace el mundo de fantasía de Hora de Aventura. Y a pesar de que según yo, porque la verdad la dejé de ver, pero según yo nunca se explica en la serie, en Hora de Aventura, eh, pareciera que todo este mundo mágico nace a partir de un problema nuclear. Entonces, ¿es fantasía o es ciencia ficción? Si tenemos dudas de qué es la ciencia ficción,
regresemos al capítulo 1 de este podcast o pueden ver el video donde explico qué es la ciencia ficción y ya regresan aquí por si están un poco perdidos y dicen, pero entonces, ¿qué es la ciencia ficción, no? Porque ¿pueden coexistir estos elementos aparentemente mágicos con la ciencia ficción? La respuesta es sí. Otro mundo en el que quiero que reflexionemos, donde siento que se ve relacionada la magia y la ciencia hasta cierto punto, y ahorita les explico por qué, es en Harry Potter. Y ustedes dirán, Harry Potter, pero Harry Potter es completamente magia, ¿no? O sea, ¿dónde está la ciencia ahí? Me llama la atención cómo los magos se sorprenden de la tecnología de los moguls, hasta el punto que la adoptan para ellos. Por ejemplo, el coche mágico de la segunda película y del segundo libro de Harry Potter. Es un recurso, un avance tecnológico Moogle que tuvieron que usar los seres humanos comunes para subsistir, pero que los magos hasta cierto punto adaptaron. Digo, ya sé que ese coche es una excepción, que lo embrujaron y demás, pero existen magos que están muy interesados en la ciencia Moogle porque quieren saber cómo existen, cómo sobreviven sin la magia. Y al final de cuentas, lo que nos está planteando esta pregunta es cómo lo que hemos descartado científicamente existe en un mundo aparte y cómo existimos tecnológicamente. Entonces, aquí es como un poquito la moneda volteada. Quien quiere estudiar el mundo de la tecnología es mal visto por los magos, ¿no? Por ejemplo, el papá de los Weasley es mal visto por los magos por querer estudiar la tecnología de los no magos. Entonces es chistosa la ironía. Aquí es mal visto querer estudiar la magia mediante el recurso científico, pero y son discriminadas las personas que quieren ver la magia desde recursos científicos, así como en el mundo mágico son discriminadas las personas que quieren ver la tecnología y estudiarla. No sé si me explico en esta analogía. Y otro mundo que quiero relacionar con esto es un mundo que tenemos hoy día, el de las ciencias sociales. Las ciencias sociales y las humanidades se tuvieron que adaptar a la ciencia, hasta el punto de que si tú quieres hacer un estudio de la ciencia, por eso se llaman ciencias sociales, porque parten de una hipótesis que hasta cierto punto puedes comprobar. ¿Me explico? Y las humanidades muchas veces, incluso las expresiones artísticas, van construidas a partir de una hipótesis, aunque ustedes no lo crean. No solo que las artes y las humanidades ya van por una línea un poquito más compleja en la que no me quiero detener, pero incluso hay quienes ven con mal ojo el mundo de las ciencias sociales y las humanidades porque son mundos más difíciles de comprobar, son mundos más difíciles de estudiar, son mundos más variables, pero que se pueden estudiar mediante método científico. Entonces, se puede estudiar la magia con la ciencia. ¿Ven hacia dónde me llevó la serie de Arcane? Hace poco estuve escuchando un podcast que seguramente es más famoso que el mío, Escuela Secreta de Antonio Badía, que es el conductor de Leyendas Legendarias, y tiene un capítulo donde habla de fantasmas y precisamente habla de esto, de recursos científicos que se han utilizado para intentar detectar fantasmas. Hace poco, mi buen amigo Mario Conde subió a su TikTok como Alexa, su aparato de Amazon, al parecer detecta presencia sobrenatural por medio de ondas electromagnéticas. Y hay gente que ha intentado estudiar la magia de esta forma, con frecuencias, con elementos físicos, con elementos incluso biológicos. Existen cosas que hasta el día de hoy no nos podemos explicar. Pero antes de ir a ese punto, quiero que demos un pasito hasta atrás y nos preguntemos, ¿no vemos a la ciencia con los mismos lentes, con la misma rigurosidad que un religioso ve a la religión? Es decir, una persona que cree en la ciencia ve muchas veces a la ciencia ciegamente. Era el ejemplo que les ponía al principio del podcast. A mí hay un grupo de científicos que me dicen que hace millones de años existieron los dinosaurios. Y yo creo en eso. Yo creo en eso
porque hay pruebas que me permiten creer en eso. Pero ¿y si fueran pruebas falsas? ¿Y si nos estuvieran engañando? Ya sé que es prácticamente imposible que un montón de científicos alrededor de todo el mundo nos esté engañando, en especial porque la ciencia busca comprobar la verdad, por así decirlo, y creo que es lo que lo diferencia de la teología, ¿no? A lo mejor un científico aquí podría como clavarse más a fondo de cuál es la diferencia entre la ciencia y la magia en términos de estudios. Pues estaría padre, voy a invitar a mi hermano para una segunda parte de este podcast. Eh, pero bueno, es eso, ¿no? O sea, yo creo ciegamente al final de cuentas en la ciencia. Así como un religioso le dicen que en la villa de aquí de la Ciudad de México, en la capilla de Guadalupe, hay un estandarte que usó un indio o un indígena, perdón, un indígena llamado Juan Diego, que vio a una Virgen María que se le presentó y que él dibujó su imagen en una manta y la prueba fehaciente está en la villa, en la capilla de la Ciudad de México. Allá hay una prueba. ¿Mm? Entonces, ya sé que a Samantha se le ha hecho estudios y todo prueba que es falsa, todo apunta que es falsa, pero para el religioso esa va a ser la prueba. La ciencia también se equivoca y hay gente tan clavada en la ciencia que no se da cuenta que hay cosas que ya están como muy obsoletas, que ya se comprobaron que no es cierto y que siguen creyendo en eso, porque en su juventud se quedaron creyendo en, en eso que les dijo la ciencia, que ya no es. Y ya para cerrar todo esto, les quiero recomendar un libro de difusión científica que siempre recomiendo cuando hablo de ciencia ficción, y es La física de lo imposible de Michio Kaku. Este científico, este divulgador científico, presenta su libro con teorías que vienen de la ciencia ficción y construye lo que... bueno, antes de esto quiero dar 3 pasos atrás. Vuelvo a repetir lo que siempre he dicho. Lo maravilloso es, en términos de géneros literarios y géneros narrativos, lo maravilloso construye una realidad que nos parece extraña y que solo se puede explicar con la magia. La ciencia ficción nos presenta una realidad que nos parece extraña y que solo se puede explicar con la ciencia. Y la ciencia ficción y el maravilloso son géneros que están agarradísimos de la mano precisamente por esto, porque fluctúa entre la magia y la ciencia, que es verdad y que no. ¿Me explico? O sea, que de lo extraordinario que soñamos es real, se puede lograr y que no. Y eso nos lleva a Michio Kaku, ¿no? Michio Kaku nos dice que la ciencia ficción nos presenta 4 posibilidades científicas. La posibilidad número 1 son avances que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Poder conquistar otro planeta, por ejemplo, está en la fase 1. Poder viajar a otros planetas está en la fase 1, que de hecho ya se puede hacer. Son realidades científicas que ya se pueden cumplir. Luego está la fase 2, que son realidades científicas que se pueden cumplir, pero a un futuro lejano. Por ejemplo, a lo mejor viajar a otras galaxias. Es algo que se podría cumplir, pero ya es algo muy lejano. La fase 3 son recursos que tal vez se podrían cumplir, pero que no tenemos todos los elementos que nos permitan tener una respuesta con respecto a eso, ¿no? Ahorita no recuerdo muy bien alguna de la fase 3. Me parece que los viajes de la velocidad de la luz están en la fase 3. Llegar a alcanzar la velocidad de la luz al parecer es muy poco probable, pero puede ser, ¿no? Y luego está la fase 4, que ahorita no tenemos ningún recurso científico para poder decir que eso se puede hacer. Por ejemplo, los viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo, todo indica por los avances en estudios de la física que tenemos, son imposibles. Lo cual me llevaría a preguntarme entonces, ¿por qué creemos todavía que es posible un viaje en el tiempo? ¿Por qué creemos que sí se va a poder lograr? Como si fuéramos fanáticos religiosos. ¿Nos damos cuenta? ¿Por qué creemos así tan fehaciente en los viajes en el tiempo si teóricamente son físicamente imposibles? ¿No? Entonces, nos plantea eso, que hay
cursos o hay mundos planteados por la ciencia ficción que son imposibles o prácticamente imposibles de lograr, porque Mikio Kaku lo que nos dice en la física de lo imposible es que para él nada es imposible, ¿no? Pero bajo este planteamiento bajo esta premisa incluso hasta me llevaría a preguntarme, las películas, las series, los libros que hablan de viajes en el tiempo, ¿no estarían catalogados más bien en el género de la fantasía en lugar de en el género de la ciencia ficción? Porque es justamente estas teorías las que están fluctuando entre creemos fielmente que se puede lograr un viaje en el tiempo, porque parte de una teoría científica, a pesar de que la misma ciencia nos dice que el viaje en el tiempo es prácticamente imposible. La fase 4 que nos plantea Mikio Kaku es la más interesante porque fluctúa entre la fantasía y la ciencia. Son mundos que parten de teorías científicas, pero que todo indica que son imposibles con la física que hemos estudiado hasta ahora. Y Mikio Kaku nos dice, bueno, a lo mejor existe un elemento en la tabla periódica que no hemos descubierto que nos puede dar la energía suficiente para poder lograr la velocidad que nos permita un viaje en el tiempo mínimo hacia el futuro. Ya hablar de viajar al pasado es incluso más difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué negamos tanto la ciencia? Y ojo, no soy ni fanático religioso, yo no tengo una religión, no quiero venirles a hacer creer en ninguna religión, pero quiero que reflexionemos sobre eso. ¿Por qué nos hemos vuelto poco tolerantes hacia las personas religiosas? Las personas religiosas creen en cosas que la ciencia no nos ha podido dar respuesta, como ¿qué hay después de la vida? ¿Qué hay después de la vida? ¿No? Y entonces ahí viene la religión a intentar darnos una respuesta que probablemente sea falsa, pero a muchos les da tranquilidad. ¿Por qué nos metemos con esa tranquilidad de la gente? ¿Mm? A esto me trajo Arcane. No hablé al 100 de la serie, de eso se trata esta nueva temporada de Poéticamente Incorrecto podcast. Reflexiono más bien de lo que me dejan todos estos recursos narrativos. Muchas veces los comparo con otros elementos del arte. Ahora, más que compararlo con el mundo del arte, lo comparé con el mundo de la ciencia. Pero al final de cuentas, creo yo que en la magia, que en la magia hay mucho arte. Tenemos a los surrealistas, que me parece que su forma de ver el mundo está muy apegada hacia la magia. ¿Mm? Tenemos a toda la época del barroco, del renacimiento, que todo lo que hablaban sus pinturas son de mitos, de todas las religiones de ese lado del mundo, de la católica, o más bien de la cristiana, de la romana, de la grecorromana, e incluso a veces hasta, según yo, péguenme si me equivoco, pero según yo en esa época incluso hasta llegaron a ver por ahí algunas representaciones de otras religiones. Muy pocas, pero llegaron a ver de otras religiones. Y si no, de todos modos, más para acá, por ejemplo, en el modernismo, que ya fue a buscar más la religión oriental, ahí sí hay representaciones de religiones orientales. Entonces, hay mucha magia en el arte. ¿Ok? Entonces ya estoy divagando, no sé para qué iba con todo, con eso final. Bueno, sí, que al final de cuentas vamos sobre la misma línea del podcast, ¿no? Que estoy relacionando todo lo que estoy viendo ahorita, todo lo que estoy leyendo, con otras figuras artísticas, con otros mundos artísticos, o en este caso con la ciencia. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy de Poéticamente Incorrecto Podcast. Ya me voy a callar porque ya no quiero desvariar más. Ya saben que pueden seguir en todas mis redes sociales como Poesía Incorrecta o como Poéticamente Incorrecto. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok y aquí en YouTube o en Spotify o creo que estoy en Google Podcast y en diferentes plataformas de podcast. Espero que les haya gustado este capítulo de la segunda temporada de Poéticamente Incorrecto Podcast. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Hasta pronto. Bye.